Jorge, por ese preámbulo que nos haces mm, relacionado con el impacto también de las ventas eh, de vehículos eléctricos en Colombia. Nosotros, como autosoporte, capacitación automotriz, en asocio con una compañía norteamericana, CIS Electronics, hemos llevado a cabo desde hace 11 años toda una serie de investigaciones relacionadas con los vehículos híbridos, que en primera instancia fue el punto de arranque de esta tecnología. Y también hemos ido evolucionando hacia el uso de los vehículos eléctricos. Bueno, y no solamente el uso, sino también la investigación de cada uno de este tipo de automotor. Muy buen dato que nos compartes acerca del crecimiento que está teniendo en Colombia. Y más adelante vamos a también a compartir un poco cuál ha sido la experiencia en algunos países como Chile, que también viene liderando esta incursión y por qué la vienen liderando. Em, Nosotros como autosoporte, capacitación automotriz, consideramos que existen y seguirán existiendo una serie de influenciadores hacia esta transición energética eh, y que nos va a llevar evidentemente hacia un incremento de la electromovilidad o hacia el incremento del uso de vehículos eléctricos. Y entiéndase como vehículos eléctricos todo lo que incluye tanto movilidad como lo que actualmente se conoce con el nombre de micromovilidad. Cuando hablamos de micromovilidad, nos referimos a el uso de las patinetas, de las motocicletas y de los diferentes elementos de transporte que vienen siendo alimentados por la electricidad. Todo esto también motivado por el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia ha motivado el uso de la micromovilidad en vista de que se ha influenciado también o se ha insistido de parte de cada uno de los gobiernos en el distanciamiento social por obvias razones de protección o de bioseguridad, nos encontramos que las personas prefieren el uso de estos tipos de movilidad a tener que subirse a un autobús en donde esté lleno de muchas personas y en donde el distanciamiento social no se cumple. Entonces digamos que tenemos un buen punto de partida para este esquema de la electromovilidad, que es, repito, el uso de la micromovilidad. Digamos que es como la primera etapa que aceleró el uso de las unidades alimentadas por electricidad, se aceleró también dada la pandemia. Es decir, eh, así como la pandemia aceleró muchas otras cosas más en la vida de nosotros los seres humanos en el mundo, asimismo comenzó a acelerar el uso de los vehículos o de todo lo que sea alimentado por la electricidad. Un gran impulsor de la electromovilidad es o son los gobiernos, porque los gobiernos um, incorporan progresivamente opciones eléctricas para el transporte público. Ustedes que están en Bogotá, pues yo me encuentro en la costa caribe colombiana, pero en Bogotá encontramos que hace parte de las 5 principales ciudades de Latinoamérica que están al top 10 de congestión. Entonces, toda esta congestión evidentemente implica una disminución en la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad, dada la alta contaminación que se presenta. Entonces evidenciamos el primer problema que soluciona la electromovilidad o que contribuye es hacia la disminución de la contaminación. Pero entonces los gobiernos progresivamente han ido incorporando opciones eléctricas para el transporte público. Vemos como también el caso de Bogotá ya se proyecta el uso de unas
electroterminales, que así se conocen, impulsadas por el sistema de transporte masivo, en donde van a tener 4 zonas en Bogotá para la alimentación con electricidad a todas las flotas del sistema de transporte masivo. Llámese los alimentadores o los autobuses que pertenecen a las rutas principales. Y entonces ellos colocaron que van a tener 4 zonas, 2 en Fontibón, una en Usme y otra en Suba. Entonces ahí encontramos encontramos que ya existe una alianza entre lo privado y lo público para impulsar progresivamente el uso de la electromovilidad. En este caso, ya no sería a través de la micromovilidad, sino a través de la movilidad de uso masivo. Pero bueno, no se está dando solución al distanciamiento, pero sí se estaría dando solución al tema de la contaminación ambiental por fuentes móviles. Que también tengamos en cuenta que entre mayor smog, mayor contaminación al medio ambiente exista por parte de las fuentes móviles, también somos más propensos a tener enfermedades respiratorias y que van directamente relacionadas con el tema actual que es el COVID, porque la principal afectación es el sistema respiratorio. Entonces, con base en esto, los gobiernos crean leyes para acelerar la transición y la construcción de esa movilidad sostenible, con el objetivo de garantizar un aire limpio y mejorar la salud, vuelvo y repito, a través de la movilidad eléctrica. Se crean nuevos modelos de negocios, generando nuevos ecosistemas que giran en torno al uso de un transporte sostenible. Y hablo de un transporte sostenible porque es un transporte, ¿okay? Que en este caso, bueno, mueve masas y evita también que existan muchos vehículos alimentados por gasolina o diésel que estén circulando. Y también es sostenible porque encontramos que en el tema eléctrico también se vienen utilizando inclusive los sistemas de paneles solares para generar energía que luego a través de un inverter se almacena en una batería o en digamos así, un sistema de almacenamiento de esa carga para luego colocársela como carga a los vehículos que la necesiten. Hay unas ideas que yo me he permitido resumir para este estímulo verde y que responde a la generación de empleos y emprendimientos de calidad. Esto es o surge a partir de ese repensar de las ciudades en favor de todo este tema de contribución al medio ambiente. Y es que aprovechando el fuerte apoyo internacional que existe a través de normativas que impulsan la industria automotriz cero emisiones, también existen algunos cambios en la sociedad en donde no solamente nos tendemos hacia el uso de automotores cero emisiones, sino que también tendemos hacia el uso de automotores de bajas emisiones. Entonces, cuando me refiero a bajas emisiones, me refiero a los vehículos híbridos. Entonces, hay una diferencia entre los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos. Imagínense que existen corrientes políticas en cada uno de los países, ¿verdad? Unos de izquierda, otros de derecha, otros de centro. Y a mí me ha dado para pensar que el tema de los vehículos híbridos y eléctricos es de igual manera. Son corrientes de pensamiento que dicen, nosotros preferimos ir etapa por etapa y podríamos escalar posiciones. Estamos en vehículos gasolina y diésel. Lo más lógico sería iniciar por vehículos híbridos y eléctricos y luego de vehículos híbridos, luego pasaríamos a vehículos eléctricos. Y luego más adelante escalaríamos posición a los vehículos autónomos y así sucesivamente hasta llegar a Marte, me imagino. Ahora, hay otra corriente que te dice, no, yo prefiero que demos el salto completo. Y el salto completo lo demos o directo, de gasolina o diésel, demos el salto directamente a los eh, vehículos eléctricos. ¿Ok? Porque bueno, tratábamos de acabar de una vez por todas con el tema de las emisiones. Porque de una u otra manera, el vehículo híbrido
también tiene un motor de combustión interna, llámese de gasolina o diésel, y de alguna u otra manera, a pesar de que tiene unos sistemas de catalización, de alguna u otra forma, también contamina o contaminará en la medida de que incremente su uso. Entonces, vuelvo y repito, son dos corrientes que existen al momento de la implementación de una tecnología, una en favor a la cero emisión y otra en favor de las bajas emisiones. Hay un estímulo verde que también existe y es el que se genera una política pública que acelera el uso de la electromovilidad como vehículo de la reactivación económica mundial. Y vemos como ejemplo, en Colombia tenemos una ley nacional de movilidad sostenible que es la ley 1964. En Chile tenemos una política nacional de electromovilidad y al final esto se convierte, repito, en una oportunidad para generar empleos y emprendimientos con ingresos de calidad. Hay una esa palabra clave a mí me gusta mucho y es que tenemos la obligación como empresas de capacitación, como gobierno, como empresas privadas, en que podamos generar oportunidades, ya sea o de empleos o de emprendimientos con ingresos de calidad. Existe en este mercado y se aplica la misma ley de oferta y demanda, en la cual, en vista de la poca existencia de mano de obra que atienda estas nuevas tecnologías, en este momento existirán o existen buenos salarios para quienes eh, interpreten que esta tecnología se convierte en una fuente u oportunidad para generar ingresos. A su vez, el argumento de la salud pública y el empleo hace necesario acelerar el uso de la electromovilidad tal como lo mencioné anteriormente. También hay un argumento que utilizan en Europa y en algunos países de Latinoamérica, en donde manifiestan que uno de los pilares para poder realizar esa reconstrucción es el uso de los vehículos eléctricos. Y lo mencionan porque para que nosotros llevemos a cabo esta electromovilidad, tenemos que construir infraestructura, ¿ok? Y tenemos que construir redes de estación de carga. No sé si pudieron ver recientemente las noticias en donde empresas como Terpel, que antes vendía diésel, gasolina, también trabajaron vendiendo gas natural a través de la empresa Gaxel. Ahora encontraron un nuevo nicho de mercado en la energía eléctrica, pero para que se impulse el consumo de la energía eléctrica, debo montar la infraestructura que alimente, ¿okay?, a esos vehículos que se estarán moviendo mediante el uso de este tipo de energía. Entonces, para eso necesito construir, tal cual como lo mencioné hace un rato, estas estaciones que se le conoce con el nombre de electroterminales. Le llaman electroterminales porque para este caso, para el caso de Bogotá o para el caso del sistema de transporte masivo en Chile, son los lugares en donde llegan a estacionarse todos los autobuses luego de un recorrido por toda la ciudad. Pero asimismo, las personas que compramos los vehículos eléctricos necesitamos vencer ese temor, ese miedo a quedarnos accidentados, varados en la carretera, porque se nos agotó, perdón, la batería, ¿ok? Y no tenemos lugares cercanos para recargar. Entonces, ahí surgen oportunidades de negocio, evidentemente, para los inversionistas, y también surgen oportunidades de emprendimiento para quienes desean hacer parte de esta nueva economía. Entonces también surge el argumento de los estímulos verdes, porque esto constituye otro aporte a la aceleración del uso de esta tecnología cero emisiones. Repito, todo se aceleró, incluyendo la electromovilidad. Entonces, para todos los alumnos de la FIT, a quienes agradezco a Jorge nuevamente la invitación a este evento,
A todos estos jóvenes egresados o no de la FIT, los invito a que abran su mente, ¿ok? Y encuentren en esta nueva tecnología una oportunidad para poner en práctica sus conocimientos. En destapar ese mito que dice que te hace temeroso cuando hay un cambio en la tecnología y rompamos los paradigmas frente a los temores que existen en cuanto al uso de esta tecnología y avancemos hacia el aprovechamiento de la misma. Hay ideas que ya se vienen poniendo en práctica, porque esto no es parte del futuro, señores y señoras. Eh, esto ya no es parte del futuro. El tema de la electromovilidad llegó para quedarse, llegó para evolucionar en ella misma y ahorita le puedo hablar de los diferentes cambios que se vienen dando. Fíjense que en Chile, por ejemplo, avanza tanto en la electromovilidad que manifiestan de que en el año 2050, según su plan de movilidad eléctrica, Chile tendrá más de 5 millones de vehículos eléctricos circulando. Y aquí surge un negocio. Con 5 millones de automóviles circulando, les voy a dar un tip técnico para los que pues no lo sabían. Los vehículos eléctricos y los híbridos también, en el caso de los, uh, de los vehículos eléctricos, eh, las baterías con el tiempo evidentemente van perdiendo capacidad, van mermando la capacidad de carga. Y todo depende también de la educación que tenga el propietario del vehículo frente a los procedimientos que realiza la carga. No es lo mismo cargar un vehículo en una estación de carga de las que tiene Terpel o de las que tendrá en él en Bogotá Codensa. No es lo mismo porque la velocidad de carga con la cual yo alimento la batería de ese vehículo es mucho más rápida que la velocidad de carga con la cual yo alimento mi vehículo cuando lo dejo cargando, igual que mi celular en las noches durante 8 horas. Y ahí vale la pena en los siguientes conceptos. El vehículo no es más, el vehículo eléctrico no es más que una carrocería de 4 ruedas instalada sobre un gran paquete de baterías que en su interior contiene una serie de células o celdas. ¿Ok? Eso es el concepto digamos, de manera rápida para decirlo. Evidentemente tiene unas complejidades muy fuertes. Sin embargo, quiero ser práctico en la explicación. Pero como el foco de la tecnología se concentra, además de las otras que pueda tener, se concentra en el uso de la batería y que es en última la que incrementará o disminuirá el uso de esta tecnología mucho más rápido, mucho más lenta, será la batería del vehículo, porque es donde radican más del 50% del valor del auto se concentra en el valor de la batería. ¿Ok? Entonces, como esta batería vale tanto dinero, eh, y si yo no soy un usuario consciente de que debo aplicar procedimientos correctos para garantizarle o para alargarle la vida útil a esa batería o para que la batería no tenga tanta merma en cuanto a autonomía se refiere, es por eso que cuando ya esa batería va perdiendo vida útil, nacen otras opciones. La opción es la segunda vida de las baterías de los vehículos eléctricos. Entonces, estas baterías, cuando ya la batería pierde esa autonomía, yo puedo iniciar procesos de regeneración. ¿Ok? Cuando hablo de regeneración, es que existen equipos que evidentemente desmontando la batería del auto, yo puedo iniciar un proceso de regeneración y carga lenta y puedo recuperar celda a celda de ese paquete de baterías que he desmontado de un vehículo eléctrico. Nosotros en alianza con CIS Electronics Miami y Autosoporte,
diseñamos un equipo y lo fabricamos y lo exportamos desde Miami hacia otros países del mundo. Tenemos en España ya 5 equipos colocados, es decir, ya hay 5 empresas que están viviendo de esto. Puede parecer un número pequeño, pero digamos que son personas que se avivaron y encontraron aquí un nicho de mercado porque entendieron que el que es pionero en una tecnología, en primera instancia, se lleva las mejores experiencias, y las malas también, pero se lleva los mejores aprendizajes y lleva una carrera adelante frente a quienes van a comenzar después. En Ecuador tenemos instalados 5 equipos, en Brasil tenemos instalado un equipo, en Miami 2 equipos y en Portugal 3 equipos. Al final de mi presentación voy a dejar un código QR para que las personas que asisten a este evento puedan observar cómo nosotros en Portugal hicimos la reparación de un vehículo eléctrico y la documentamos. Y más adelante le cuento esa experiencia. Otra segunda vida de las baterías de los vehículos eléctricos se concentra en la economía circular. Y es en Costa Rica que existe una empresa que a partir del uso del níquel metal, del ion litio, que son los principales minerales que hacen parte, ya sea de las de vehículos eléctricos o de los vehículos híbridos, estas baterías eh, se, 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 meten en un proceso de molienda y comienzan a aprovechar o a reutilizar los minerales que hacen parte de estas baterías. Eh, Recordemos que hay países como Chile que poseen muchos minerales que se vienen utilizando en la fabricación de estas baterías. Hay otras ideas que es el ensamblaje y fabricación de estaciones de carga de uso residencial o comercial. También hemos encontrado que ya existen startups que digitalizan la experiencia del usuario o propietario de vehículos. Por ejemplo, en España ya existe una app que te dice en dónde están cuál es la red de carga que existe en todo el país, de tal manera que si yo viajo de Madrid a Valencia o de Madrid a Barcelona, yo sepa cuántas estaciones de carga me puedo encontrar en el camino y con base en eso yo tendré que planificar mi viaje. Entonces, el ser un conductor de un vehículo eléctrico significa educarme en todo sentido, hasta inclusive planificar. Y eso me hace acordar un poco cuando se instaló aquí en Colombia hace más de 20 años la tecnología del gas natural vehicular. Que el principal problema que existía con las estaciones de servicio de gas natural comprimido era precisamente si yo viajo desde Bogotá hacia Villavicencio, cuántas estaciones de carga de gas natural me voy a encontrar de tal manera que no me quede accidentado o varado en el camino. Entonces lo mismo sucede con la electricidad y ¿quiénes impulsaron el uso del gas natural? Bueno, lo impulsaron las grandes empresas, Gafenosa, Terpel, empresas públicas de Medellín. Y entonces esto mismo va a ocurrir con la electricidad. Entonces, sigo compartiendo ideas acerca del por qué esta tecnología se convierte en el presente de las oportunidades de negocio. También hemos visto en algunos otros países, eh, también en Costa Rica, crearon empresas de alquiler de autos y que solamente en esas empresas de alquiler de automóviles se utilizaron vehículos eléctricos para alquilar. También encontramos otra oportunidad de negocio en la creación de centros de servicio automotriz especializados en diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos híbridos y eléctricos. Esta foto que coloco aquí en pantalla es una foto real, es una foto nuestra, en donde ahí estábamos en Portugal. Este es un paquete de baterías de un vehículo Fiat 500e que fue llevado a Portugal desde California, eh, porque ahí, en ese país sí se pueden importar vehículos usados, pero se importa para la reventa posterior, sin embargo se importa en mal estado y es cuando nosotros llegamos a Portugal y después de un año de espera por parte del propietario de esta empresa, esperando un año para que un técnico fuese a reparar ese auto. Entonces
Entonces se imaginan, y eso fue a finales del año 2019. Ese video lo voy a compartir al final, se los dejo un código QR para que ingresen y puedan observar cómo fue nuestra experiencia por parte de mi socio de CIS Electronics en Portugal y pudimos reparar ese auto. Entonces ahí se convirtió en una oportunidad de negocio porque le pagaron a una persona especializada en el tema para que viajara de Estados Unidos hacia Portugal a solucionar un problema que nadie en Portugal había podido solucionar. Encontramos la fabricación de baterías mediante el uso de minerales. Bueno, aquí encontramos el triángulo del litio. Ya hablamos de Chile, Perú y Bolivia. Son los principales países en donde se viene explotando este mineral y se envía para que las grandes fábricas de baterías lo utilicen durante su proceso. Ahora bien, toda persona, ya sea que aprenda de vehículos eléctricos en Colombia, no piense que necesariamente tendrá que aplicar los conocimientos en Colombia. No, tienen que estar abiertos a que pueden desarrollar sus capacidades, sus talentos en cualquier lugar del mundo. Entonces, eso es parte también de la apertura de pensamiento, en que yo me puedo capacitar en Colombia, pero tendré como validez de mi conocimiento y de mi emprendimiento otros países para poder llevar a cabo tal acción. También encontramos informaciones que según la Agencia Internacional de Energía, la instalación y fabricación de puntos de recarga eléctrica crea más de 12 puestos por cada $1.000.000 de inversión. Entonces miren lo importante, no sé si aquí en Colombia alguno de ustedes ya conozca la experiencia que tiene, que viene llevando a cabo empresas como Celsia, empresas como Suramericana y empresas como ACEP. Aquí en Colombia se dio un joint venture entre esas tres compañías que acabo de mencionar. Celsia, que es el que vende la energía, ACEP, que es quien fabrica, uno de los grandes fabricantes de electrodomésticos en Colombia, eh, eh, tuvo la iniciativa de comenzar a fabricar estaciones de carga de uso residencial o de uso comercial. Fíjense hacia dónde va la nueva economía, ¿no? Una de las grandes jalonadores de la economía en Colombia es la construcción. Todos los apartamentos modernos deberán llevar consigo la opción de instalarles o tener la acometida disponible para instalarle unas estaciones de carga en cada uno de los parqueaderos o estacionamientos de ese edificio o conjunto residencial. Entonces eso se convierte también en una oportunidad de negocio. Es decir, no mirar la electromovilidad solamente del auto hacia adentro, sino que también debemos mirar el auto desde este conector de diagnóstico, de este conector de carga, perdón, que estoy señalando aquí, que está instalado en la parte lateral del guardafango izquierdo de este vehículo. ¿Okay? Ahí está en este vehículo, se encuentra el conector para instalar el conector de carga. Entonces, las estaciones de carga también se convierten en una oportunidad de negocio. Necesitamos instaladores. O sea, empresas como Celsia, empresas como, que ya mencioné, como Enel, empresas como Codensa, empresas como Terpel, van a necesitar que las personas también instalen sus estaciones de carga directamente en sus propios edificios. Entonces, esto también es otra de las oportunidades de negocio. Hay países en donde la chatarrización, que en Colombia no se cumple tanto, pero en otros países sí se cumple, porque hay muchos vehículos y las personas no permanecen tanto tiempo con los vehículos y los vehículos se chatarrizan. Y entonces existe la reventa de partes o piezas usadas de esos vehículos que van al desguace. Eso también permite generar una gran cantidad de empleos y también ayuda a retener otra gran cantidad de empleos. Otro de los aspectos que nos permite generar nuevos empleos es la construcción de nuevas líneas de transporte público que pueden generar alrededor de un 30% más de empleo por dólar
que la inversión inclusive en carreteras. Aquí en Colombia hay un artículo que es el artículo 100 de la Ley del Plan de Desarrollo de Colombia actual. Recientemente en un Congreso Nacional de Movilidad Sostenible organizado por una asociación aquí en Colombia, eh, pude evidenciar que este artículo de la Ley 100 también propicia el aceleramiento del uso de los vehículos con emisión cero. Y es por la siguiente razón. Cada alcaldía, cada municipio, cuando necesita cambiar su flota, podrá recibir recursos de cofinanciación en mayor medida si decide utilizar flotas de vehículos eléctricos. Entonces, digamos que hay allí otro impulsor u otro mecanismo para encontrar que se masifique el uso de esta tecnología. También se generan nuevos equipos que permiten medir componentes electrónicos para solucionar eh, fallas de módulos en los autos. Nosotros, en diversas capacitaciones que ya hemos dictado en Latinoamérica, en España, específicamente en Europa, y en Brasil, en Río de Janeiro, hemos podido diseñar también otra serie de equipos que con conocimiento de causa, cuáles son los componentes que fallan en los vehículos eléctricos, hemos podido diseñar equipos que realizan las mediciones y poder realizar diagnósticos más rápidos, más certeros y por ende entregarle un informe al cliente y repararle esos componentes. Si ustedes ven aquí en mi pantalla, esto es una tarjeta electrónica que hace parte de un inversor. Entonces, esto es un inversor de corriente, aquí está la tarjeta electrónica y esto también es reparable. ¿Okay? Entonces, ¿qué preferimos? ¿Pagar $6,000 por el cambio de toda esta pieza metálica con todos los componentes electrónicos o aprender a diagnosticar esa tarjeta electrónica y repararla por 500 o por $600? Entonces, ahí hay una gran oportunidad para aplicar el conocimiento de la electrónica en los vehículos eléctricos. Recuerden que se acabó el aceite, recuerden que se acabó la grasa, ¿ok? Ya eso nos lo sacamos de la cabeza, ese chip. Ahora nos encontramos con mayor cantidad de componentes electrónicos, nos encontramos con otros componentes que son la vida útil, que son que son la columna vertebral del vehículo, que son las baterías. Aquí tienen una imagen con unas baterías de unos vehículos híbridos. Entonces, encontramos nuevas oportunidades de negocio para quienes se concienticen de que el uso de la electrónica se hace más amplia y más fuerte en los vehículos híbridos y en los vehículos eléctricos. Aquí hay un informe de la empresa Enel y menciona, Enel, que está aquí en Bogotá, en donde nos menciona que Latinoamérica protagoniza el desarrollo de buses eléctricos por delante de Estados Unidos y Europa, posicionándose solo tras China. Entonces, ya hay un estimado que en el año 2023 en la región, en toda Latinoamérica, tendremos más de 7,000 unidades de autobuses. Actualmente contamos con 550 buses eléctricos en 8 países, en Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. Y aquí menciona que en LX aporta casi el 50% de los buses eléctricos operando en Colombia, Perú y Chile. Entonces, fíjense que si hay el interés de grandes empresas como la que acabo de mencionar, no es porque le estoy haciendo pauta publicitaria, pero me parece muy interesante que empresas como esta, empresas como Terpel, le están apostando a la electromovilidad. Y si estas grandes empresas le están apostando a la electromovilidad, es porque ahí hay una oportunidad de negocio. Y esa es básicamente la invitación que quiero hacer. No sé si a ustedes ya les está llegando correos electrónicos de la vivienda en donde la, te financian la estación de carga, que aquí está, y te financian el auto. Por eso es que ellos mencionan que te financiamos el 110% del vehículo. Entonces aquí es bien interesante esta nueva posición de las empresas que son protagonistas
de este proceso o de este gran proceso llamado electromovilidad. En, no sé si existen algunas preguntas de parte del público asistente. Estoy dispuesto a atenderlas. Sí, claro, ingeniero, muy bien. Pues obviamente súper interesante todo lo que nos cuenta, campo de acción tan grande que se abre. Qué interesante esto de de las construcciones de los edificios que vengan obviamente con ese instalación. Me imagino yo, por ejemplo, cada puesto, cada parqueadero con su conector para conectar allí el vehículo y dejándolo para cargar, ¿no? Que, o sea, es un campo que uno a veces no dimensiona. Agradecemos mucho. Pues yo tengo una pregunta. Ya, nosotros en qué, en tu experiencia, Colombia realmente se está preparando para esto y en un porcentaje cuánto va esto, o sea, si estamos preparados o es paulatinamente. Pues obviamente vimos que en junio se vendieron 1.777 autos eléctricos, pero realmente es poco frente a la demanda que tiene el país, ¿no? Sí, aunque pareciera poco, Jorge, yo creo en el impulso que vienen dando los gobiernos a partir del uso en los autobuses. Realmente es lo que es donde yo veo ese gran influenciador frente al uso de la tecnología. Yo creo que en un año más ya podríamos inclusive ese 300% que tú mencionaste de crecimiento, yo creo que se va a duplicar porque ya entran grandes jugadores en el mercado que son los financieros. No mencioné el ejemplo de la alianza que hicieron la empresa Sura, Sufi y crearon una empresa que se llama Movit, con V, Movit, una empresa que te no te vende, pero ya tiene sus propios vehículos eléctricos y te cobra por uso. Te alquila, te cobra por uso por las motos, te cobra por uso por las patinetas. Entonces, cada día vamos a encontrar mayor y mejor aplicación de esta tecnología. Yo creo que, o sea, frente al temor que existe en el uso de esta tecnología, eh, también me atrevo a decir, porque ya me he subido a algunos autos eléctricos, sin temor a equivocarme, el que compra un auto eléctrico no se devuelve para gasolina, porque la sensación, el estado de confort que te brinda un vehículo eléctrico es totalmente diferente. Ahora, en mi caso, y en mi opinión particular, yo soy de la corriente de que prefiero comprar un auto eléctrico, ¿sí? Que convertir un vehículo gasolina, sacarle el motor y montar un vehículo eléctrico. Ahora, pero existe también, inclusive en la tecnología de los vehículos eléctricos, ese tipo de opciones que ya en algunos países, Uruguay, Paraguay, México, inclusive en Colombia hay un emprendedor que se está dedicando a eso, pero repito, son corrientes de la tecnología y algunos tienden hacia una, otros tendemos hacia otra, pero no deja de ser, repito, una oportunidad de mercado para esta persona, ¿okay? Para este Claro. emprendedor, porque en vista de que se viene influenciando el mercado, ¿por qué? Porque cada día la gasolina sube más, con excepción que por motivo de pandemia y por motivo de disminución de la demanda, el precio de la gasolina disminuyó o el precio de los combustibles disminuyeron. Pero en el momento que retomemos la normalidad, la gasolina va a volver a precios normales. Y entonces comienza nuevamente el dolor de bolsillo para quienes tienen automóviles y Ujú. que se van a querer cuidar en mucho mayor medida frente a una potencial o posterior pandemia que ocurre en el mundo. Entonces, yo creo que esto va a ir en alza. Eh, la tecnología de los vehículos eléctricos va a seguir bajando el precio, y eso no lo mencioné, pero el precio de las baterías va a seguir bajando, va a seguir bajando. Y en la medida que ese precio de las baterías baje, podríamos encontrar vehículos que sin ningún problema pueden estar costando 50, 60 millones de pesos, comparado contra vehículos que hoy día están costando 90 y hasta 100 millones de pesos. ¿Sí? Entonces,
digamos que cuando encontremos automóviles de buenas marcas, ¿no? De 50, 60 millones de pesos, cuando ya hayan bajado el precio de las baterías, podríamos encontrar masificación. También otro de los aspectos que viene incidiendo en la masificación es lo siguiente. Primero, un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico no tiene pico y placa. Un vehículo de cero emisión o baja emisión no tiene menor valor en el SOAT, tiene menor valor en la técnico-mecánica, me imagino. Yo creo que ni se la exigirán, pero ahí tendría que verificar. Pero lo que sí estoy seguro es que no tiene pico y placa. Todos los Claro, no vehículos igual híbridos eléctricos. los centros de diagnóstico automotriz, que son los donde se hace la técnico-mecánica, tendrían que empezar a implementar sistemas de control para carros eléctricos híbridos. Entonces ahí se abre otra línea. Es increíble el cambio que podemos dar en 10 años, creo yo, de una movilidad asistida por electricidad y obviamente por todos los motores híbridos. Pues ingeniero, vamos cerrando entonces este espacio. Vamos a responder un par de preguntas si alguien tiene. Juan Piz acaba de levantar la mano, por favor. Juan Pablo, supongo. Sí, soy yo. Gracias. Primero que todo, buenas tardes, ingeniero Armando. Una pregunta. Para hoy con lo que está pasando hoy con el COVID-19, ¿es mejor comprar un auto corriente o es mejor comprarse un auto eléctrico? Bueno, en este momento existen unas alternativas, como bien lo mencioné, de autos económicos que vende la marca Movit, perdón, que venden o que distribuyen en modo uso y son bastante accesibles. Ahora, en cuanto si se cuenta con el capital suficiente, que por ejemplo aquí en Colombia tenemos marcas como en vehículos eléctricos, está bien, están las marcas BYD, están las marcas Nissan, que el Nissan Leaf. El Nissan Leaf es el vehículo más comercial y digamos que más conocido de las marcas japonesas en vehículos eléctricos. Realmente es como el que lleva la cabeza en cuanto a marca, el Nissan Leaf. El vehículo eléctrico se convierte en una alternativa porque, tal cual como lo mencioné en las primeras diapositivas, con el tema del impacto ambiental, a mí me satisface porque obviamente voy a tener menos contaminación. Voy a tener menor gasto desde el punto de vista del, del dinero que invierto en gasolina, por ejemplo. Hay algunos estudios, eh, por ejemplo, que se basan, perdón, en cuántos kilovatios almaceno en una batería y cuántos kilómetros me rinde esos kilovatios de esa batería. Y con base en esos dos números, te comparan cuánto gastarías tú en esos mismos kilómetros utilizando gasolina. Entonces, digamos que si hablamos del punto de vista medio ambiente, ahí tienes un punto a favor. Y si vamos al tema de el ahorro de dinero en cuanto a comparado contra el uso de un combustible fósil, los ahorros son bastantes. Para darte un ejemplo, tengo una batería que almacena 30 kilovatios. Con esa batería de 30 kilowatts, yo puedo recorrer entre 186 a 200 kilómetros. ¿Y, ¿Y cuánto pagaría por esos 30 kilovatios? Sería la pregunta. Tú me dices, yo te contesto, serían 19,000 a 20,000 pesos. Gastaría en energía comprada para recorrer 186 o 200 kilómetros. Obviamente hay un aspecto, depende del zapato, del peso del zapato que tenga cada quien en su pierna derecha, ¿ok? Para determinar la autonomía del vehículo. Porque ¿Qué tan taladrito es? si yo acelero demasiado, porque es que yo puedo llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4 segundos, ¿sí? Con un vehículo eléctrico. ¿Okay? Entonces, si te apasiona el tuning, obviamente, si el fabricante te ofrece esa autonomía en condiciones normales de conducción, tú lo vas a poder obtener como beneficio. Pero si ya el pie derecho pesa mucho más, digamos que el pie derecho es tipo tuning, ya no te va a durar tanto la batería. Entonces, digamos que yo sí le encuentro mucha conveniencia en esta época de COVID
e inclusive en época de no COVID encontraría que tiene mucha conveniencia por tema de medio ambiente, por tema de disminución de los costos de mantenimiento, porque aquí se acabó el aceite, ya no uso más aceite, y también por el costo del combustible, que no tendría que gastar dinero ni en gasolina ni en diésel, y comparado con el costo de la energía va a ser mucho menor que comprar gasolina. Ok, Adelante. ingeniero. Bueno, yo creo, como para terminar, darles unos costos de de algunos carros eléctricos del BID, el BID, que es el que como más común tenemos aquí en el país. Hay una referencia que es el E1, cuesta 90.900.000 pesos. Okay. El E2, que tiene un corte mucho más deportivo, inclusive parece un Audi en su frontal, tiene un costo de 103.900.000 hasta 123.900.000 pesos. Y ya una Suburban, una especie de Kia como una BMW X1 ya vale también 134.900.000. Creo que pensando en los beneficios y en lo que pues presta y todo lo que nos has comentado, pues son ya precios asequibles y que poco a poco van a seguir bajando, ¿no? Esos costos van a irse, van bajando porque pues obviamente la tecnología va evolucionando y así como los computadores que en algún momento, los mismos celulares que eran tan costosos en un momento, pues la popularidad y obviamente el desarrollo del mercado en el país va a hacer que esto sea se masifique mucho más y que asimismo, pues obviamente tengamos una muchísima mayor oportunidad laboral en el contexto de esos carros en Colombia. Y creo que es el momento de empezar a untarnos, a sentir corrientazos dentro de un carro. Creo que es el momento para empezar a mirar si el positivo y el negativo tiene corriente con un carrito y con los dedos, para dejarnos de untar de grasa y untarnos de ser más automanes. Sí. Ingeniero, muchísimas gracias. Ok, bueno, yo me quiero despedir compartiendo con los seguidores de FIT, porque me gustaría que este video también lo pudiesen colgar en sus redes sociales y comenzáramos a educar a nuestra audiencia frente a que debemos perderle el miedo a esta tecnología. Debemos vencer el paradigma de que más que un obstáculo tecnológico, es un reto que hay que asumir y entenderlo como una oportunidad. Todas las personas que observen esta conferencia actualmente o que la observen de manera posterior pueden apuntar su cámara a este código QR que está aquí al final y podrán conocer la experiencia que tuvimos nosotros de cómo reparamos un auto eléctrico. Es decir, que ya están fallando, o sea, ya han fallado y tienen fallas porque no son perfectos, pero toda falla tiene algo que se llama oportunidad de mejora. Entonces, entendamos el sector de los vehículos eléctricos e híbridos como una oportunidad de mejora para nuestro perfil profesional y una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida como profesional. Muchas gracias, Armando Donado, un servidor más para ustedes. Autosoporte, capacitación automotriz. Y muchas gracias, FIT, por esta invitación. Muchas gracias. Me despido. Hasta Ingeniero, luego. gracias a ti, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Con tu permiso, entonces, obviamente socializaremos esta charla y obviamente el código QR para poder, pues obviamente dar mucho más conocimiento a nuestros seguidores y obviamente a los estudiantes de la Fundación Interamericana Técnica. Muchísimas gracias, ingeniero, a todos. Feliz tarde, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Amén. Hasta Hasta luego. luego. Feliz tarde. Hasta Ingeniero, luego. muchas gracias, muy amable, muy Para interesante. servirle a todos. Feliz tarde. Mil gracias a todos. Feliz tarde.